para tocar distintos temas de la actualidad, de nuestra manera de ser y de nuestra manera de vivir. A todos buenas tardes y bienvenidos. El programa de hoy tiene que ver con los equívocos de los políticos. En realidad se estuvo pensando en la producción si hacer un trabajo sobre los equívocos de los políticos o los furcios de los locutores. Afortunadamente eligieron lo primero, hacer un trabajo sobre los equívocos de los políticos. De los furcios de los locutores hablaremos en otra ocasión. Vamos a presentar a nuestro panel, integrado en el día de hoy por Sergio Ciancaglini, periodista del diario Clarín, premio Rey de España de prensa escrita. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Y bienvenido. Muchas gracias. Claro, los periodistas a lo mejor no tienen furcio porque pasan por 10 correctores antes de que se imprima la plana, ¿no? Es una ventaja del periodismo escrito. Igual a veces los diarios incurren en algunos errores que después tienen que pedir disculpas, si no, no existiría la fe de rata, ¿verdad? Exacto. Bueno, Sergio Rodríguez es psicoanalista, director de la revista Psique y ha estado alguna vez ya con nosotros. ¿Cómo está, Sergio? Buenas tardes. Bien, muy bien. Eduardo Goldfarb es jefe de redacción de La Razón hasta su cierre. Sí. Esto no quiere decir que usted haya perdido La Razón, ¿verdad? No, por ahora no. Bueno. Y nuevo diario Libertad, de próxima aparición. Hermoso título para un diario, ¿no? Esperemos que ande bien. ¿Cuándo será? Y a mitad de mes, más o menos. A mitad de mes. Bueno, ¿llegará con la primavera? Queremos que sí. Bueno, va a ser un flor de diario entonces. Raúl Barreiro es profesor. Buenas tardes, Barreiro, mucho gusto. Buenas tardes, ¿qué tal? Y bienvenido. ¿Martín? Miguel. Sí, a M no sé por qué me tiré un furcio, bueno. Miguel Rodríguez Arias es psicoanalista y experto en comunicación. Debe ser por lo de Martín Pescador. Claro, y no la va a dejar pasar esta, ¿no? Bueno, decía que Rodríguez Arias es psicoanalista y experto en comunicación y tiene un pasado publicitario. Así es, 22 años. ¿Cómo? 22 años. 22 años. Rodríguez Arias ha hecho un trabajo que vamos a ver en el día de hoy sobre algunos notorios equívocos de políticos y sobre ese trabajo vamos a analizar. Gracias por venir y gracias por facilitarnos el material. Gracias. Silvia Baratz es psicoanalista, especialista en clínica de adolescentes y adultos, ex integrante del área clínica del Movimiento Solidario de Salud Mental. Buenas tardes. Hoy analizará los equívocos de los políticos. ¿Tiene todo que ver esto con su currículum y su actividad? ¿Un poquito? Bueno, José Ricardo Eliashev es obviamente el conocido periodista y actual director de Radio Municipal. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Te lo pregunto, ¿seguís dirigiendo Municipal? Sigo ¿no? dirigiendo. Sí, como los funcionarios por ahí pasan tan rápido por los puestos. Sí, en este caso es una especie de cosa maravillosa que ha sucedido. Bueno, ¿estás bien? Estoy muy bien. Bueno, a tu lado está Gabriela González Gas, que es diputada de la UCR. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿No tenés temor a integrar este panel cuando se van a hablar de los equívocos de los políticos? Sí, sobre todo porque estoy solitaria. Como políticos, claro, ¿no? ¿Se equivocan mucho los políticos? A veces. No hablo de las decisiones, que creo que esto no está en tela de juicio en este programa. Nos equivocamos porque somos humanos, si no seríamos marcianos o extraterrestres. Somos como el conjunto de la gente. Bien. Tenemos inconsciente. Bueno, desde el punto de vista técnico, ¿qué es un furcio o un lapsus o una equivocación conceptual? ¿Cómo se puede esto explicar, si es que tiene alguna explicación? A ver, Silvia. Yo definiría los actos fallidos o las equivocaciones, como las llamamos normalmente, como actos que revelan una intención, un pensamiento diferente al que el sujeto se había propuesto manifestar, revelando los verdaderos sentimientos o pensamientos de esa persona. O sea, podemos decir que hay equivocación, que hay acto fallido, cuando una tendencia reprimida, una tendencia que se ha tratado de rechazar de la conciencia, se filtra en el discurso a pesar de la voluntad del sujeto porque esto ocurra así. Puede ocurrir modificando una palabra, cambiándola por otra parecida o directamente apareciendo lo opuesto a lo que el sujeto quería decir. Es decir, que para usted esto es un furcio, ¿sí? Esta definición, sí, exacto. El tipo dijo una cosa que no quería decir, pero en realidad pensaba eso. Exacto. Desde el fondo de su conocimiento el tipo quería decir eso. Claro, esto que se le filtra, esto perteneciente a su inconsciente, que se le filtra y que produce justamente como una discontinuidad en el querer decir. Esto es una opinión técnica especializada. Sí. Para la gente, ¿qué es un furcio? Es una opinión técnica. A ver.
Diciendo un poquito con Silvia. Dígame para usted qué es un furcio. Bueno, para mí el furcio es, a veces involuntario, pero muchas veces en los políticos hechos a propósito los furcios. Ajá. A ver, ¿quién más quiere decir algo con respecto a los furcios? ¿Qué quiere decir usted? Acepto los dos, me parece también, pero también habría quizás un tercero, que es equivocaciones al hablar, incluso en el mismo lenguaje, en el uso del lenguaje. Y esto no lo lleva al concepto, no lo lleva al pensamiento, no lo lleva al convencimiento de A lo que tiene. veces sí, a veces no, a veces son errores como hasta gramaticales. Ajá. Nada más que eso. A veces está el caso de la señora y el caso que dice el doctor. ¿Hay alguien más que quiere decir algo? Señor. Sí, yo creo que también el tema de los furcios y los políticos pasa porque los políticos tienen que estar permanentemente trajinando con los micrófonos y entonces no tienen una preparación para hablar y para expresarse correctamente, ¿no? De repente le falta ese training de poder salir a flote todo permanentemente, ¿no? Perdón, pero hay una contradicción en lo que decís. Porque justamente lo que decís es que están trajinando permanentemente con los micrófonos y que entonces no tienen práctica para trajinar con los micrófonos. Me parece que es contradictorio lo que decís. Bueno, señorita o señora. Una pregunta. ¿Los políticos dicen en el momento lo que sienten o se los escriben? A ver, Gabriela. Depende del caso. Sí. Cuando es un discurso se lo pueden escribir. Sí. Pero si están en un reportaje tienen que decir lo que surge en el momento. Pero creo igualmente que cuando se los escriben también vemos que cometen fallidos, o sea que es donde se filtra lo que la persona siente más allá del texto preparado para ese discurso, ¿no? Sí, yo tengo acá, por ejemplo, 2 equívocos de presidentes de discursos escritos y que leyendo el discurso, ¡tac!, salió el equívoco. A ver. ¿Querés? Sí. Bueno, uno es de Alfonsín el 1 de mayo de 1989, donde dice: nadie puede cuestionar pues la legitimidad del descenso y el derecho a la crítica por parte de la oposición. Quería decir del disenso. El disenso. Dijo el descenso. Era el momento en que obviamente se estaba preparando la derrota electoral de 89. Se iba al descenso. Y otro es del presidente Menem ahora, en La Sociedad Rural, donde dice: me duele y debe dolernos a todos que sigan existiendo hermanos con hambre y desocupación, niños sin educación y sin salud, ancianos desprotegidos, en fin, que perdure la industria, lapsus, entre nosotros, la injusticia, etcétera, siguen. Que perdure la industria. Quería decir la injusticia y en vez de eso, que perdure la industria. Le está hablando a los ruralistas, sí, obviamente. Bueno, ahí tenés, esto es lo que yo quería poner como punto aquí de discusión. Para la gente pasa a veces inadvertido. Claro, para la gente puede ser un furcio. Claro. Y para ustedes, y mirá lo que dijo. A los ruralistas le dijo que lamenta que todavía haya chimeneas encendidas. Claro, exactamente. Que perdure la industria. Pero además, Fernando, yo creo que eso alude a otra situación, que es el vaciamiento del lenguaje. Yo creo que hay en nuestra sociedad, en nuestra vida cotidiana, sobre todo en el manejo de la cosa política, algo así como una especie de vocabulario mínimo, que ha sido tan vaciado, tan pervertido, que ya no significa nada. En la década del 70 se hablaba de liberación o dependencia. Yo creo que mucha gente exactamente la noción entre dependencia e independencia, o la diferencia, no sé si la tenían del todo clara, y por ahí decían dependencia. Creo que este es un tema que hay que considerar. Si lo que hablamos, si nuestro lenguaje realmente es todo el tiempo significativo. Está el famoso lapsus de Vittel en la cancha de Vélez, cuando se prepara la campaña electoral donde el peronismo va a ser derrotado en el 83, donde dice: ¿y liberación o dependencia? Nosotros elegimos dependencia, y todo el público lo aplaude masivamente. Bueno, ¿qué ibas a decir, Gabriela, cuando hablaron de los políticos? No, que también en el discurso dicho, aunque esté preparado, muchas veces salen frases sueltas o ideas o sentimientos que uno tiene muy profundos que están expresando algo oculto. Bien. También, perdón, de a uno. A ver, hay una cuestión al revés, que es cuando el político dice algo que es lo que quiso decir y para la gente fue un lapsus. No puede creer que haya dicho eso. Claro. Ajá. Eso se relaciona con lo que decía Eliashev de los discursos que se han ido deteriorando y disolviendo. Ajá. ¿Barreiro? Sí, lo que habría que tener un poco de cuidado es con la interpretación que se le da al furcio. Es decir, podemos creer en el determinismo psíquico que lleva a que estamos predeterminados absolutamente, pero la interpretación nunca es tan directa. Es decir, hay que ver qué es lo que está diciendo una persona con este furcio. Es decir, no es exactamente
el planteo ese. Si este señor dice en un estadio de fútbol, dependencia, que él elige la dependencia, en eso lo que él puede presumir en ese instante es que se avecinan tiempos difíciles para el país, y esto es lo que presiona sobre su discurso, no que él la está eligiendo, porque si no sería de una sencillez increíble cualquier tipo de análisis de Furcio o de otro tipo de figuras del sueño o de las que fuere. Así que no es tan directo y tan simple y tan claro y tan llano. Es decir, hay que darle una lectura un poco más profunda. Hay que ver, conocer el sujeto, qué es lo que le pasa, cómo está situado, cuál es su contexto y también cuál es el contexto político que lo rodea. Bueno, un segundito, ¿Eduardo? Sí, yo creo que es distinto, por ejemplo, el furcio que se puede cometer en televisión o en un diario, con el de los políticos. Yo creo que el mayor furcio de los políticos es a veces no cumplir con lo que tienen programado, o lo que han hablado, o lo que han prometido. Yo creo que ese es el furcio principal. En la mayoría de los casos, y eso se ve a diario, uno escuchando radio o escuchando televisión, es decir, no cumplir o no concretar lo que realmente se dice. ¿No estaría eso en el rubro de las contradicciones de pronto? Y por supuesto que entra dentro de las contradicciones. Quiere decir que ese es el principal furcio que cometen, en muchos casos. Está bien. ¿Y el furcio en tal caso sería una contradicción? Yo creo que es un poquito faltar un poco a la verdad, ¿no? Yo creo que no es ni un furcio ni una contradicción, porque muchas promesas que no se cumplen, en realidad uno puede empezar a suponer que a veces forman parte de un plan preestablecido. O sea, que hay... incluso en algún momento el presidente Menem dijo que había cosas que él no podía decir durante la campaña porque no iba a obtener determinados votos, supuestamente. Él mismo lo explicaba así, y esto explicaba, desde un punto de vista pragmático, que es una palabra interesante para analizar también, explicaba, bueno, que no se cumplan las promesas, como decía recién Goldfarb. Pero vos fíjate que, perdón, que en el contenido político hay mucho para hilar. Anoche Rogelio Frigerio en televisión, tiene 75 años, decía que él estaba con el Menem del salariazo, no con el Menem de hoy. Entonces yo le dije, bueno, pero usted fue asesor de un hombre como Arturo Frondizi, que cambió la plataforma cuando asumió el poder. Dice, sí, Frondizi tenía una plataforma de izquierda, pero luego hizo una política realista. Y bueno, entonces, en definitiva, cuando se habla de furcio, ¿de qué estamos hablando? ¿Del derecho de un político a cambiar de una determinada plataforma, una determinada programática? Él de algún modo bancaba el cambio de Frondizi, pero reclamaba que el Menem no hubiera cambiado de la idea del salariazo a la idea de la recesión, ¿no? ¿Me permitís una cosa? Sí. Mira, primero, es cierto que interpretar es complejo, pero con eso no encubramos que lo que se dice en los furcios se lo dice. Ahora, alrededor de eso, justamente hay toda una técnica que se ha desarrollado en la década del 70 y viene de la década del 60, de las llamadas encuestas de opinión pública, destinada a preparar los discursos de los políticos, y que ha estructurado los llamados partidos clientelistas. Los partidos clientelistas son aquellos que ofrecen un programa de acuerdo a lo que la sociedad pide, para luego hacer lo que pueden o lo que quieren. En el medio de esos discursos bien armados por los asesores psicológicos, sociológicos, etc., la aparición del furcio denuncia la verdad del político que está encubierta por ese programa preparado en relación a encuestas de opinión pública y no a la verdad del político. Bueno, Rodríguez Arias, te voy a dar la palabra tras la pausa. Okay. Y en el próximo bloque anuncio y digo que vamos a poner en el aire una recopilación que también será motivo de análisis, donde hay allí convocados notables hombres de la política y también algunos periodistas de nota. Tras la pausa. Todos tienen cura. 5 segundos. La ciudad. Antes de la muerte. Le pido la palabra yo al señor Rodríguez Arias. Me decía usted. Que lo que se pretende con este video es mostrar cómo las cosas que aparecen en el lenguaje tienen relación con las cosas que pasan en la realidad, con las cosas que han pasado, aunque no estén tan claras, y con las cosas que van a pasar. Bien. Bueno, me tomo la preparación para que el televidente sepa lo que vamos a ver. Vamos a ver tramos de programas tomados y recopilados por él. ¿Usted tiene cuántas horas de recopilación? 800 horas. 800 horas de recopilación. Y a partir de allí ha hecho un trabajo artesanal y es lo que vamos a ver. Me gustaría que la gente lo viese a esto pensando en lo que dice Silvia en el comienzo del programa, que de pronto dicen lo que piensan en el fondo, ¿no? Cuando uno se equivoca. Y de pronto también
alguna cosa que a lo mejor usted ha visto y no le ha dado en ese momento la importancia que hoy por hoy estamos tratando de nosotros analizar. Ponemos en el aire, por favor, el video, señor director. Ayer un poco, casi con un preanuncio, le contaba al presidente, lo conté en la fiesta de Paz Zamora. Ayer un poco, casi con un preanuncio, le contaba al presidente, lo conté en la fiesta de Paz Zamora. Estamos tratando mañana. Pero usted está en el gobierno, ingeniero. Sí, pero estoy en otra esfera. Si yo me meto en todas las cosas, Menem. Menem, ¿cómo Menem? Dijo Menem, quiere decir que lo vea cada rato. Estamos tratando mañana. Pero usted está en el gobierno, ingeniero. Sí, pero estoy en otra esfera. Si yo me meto en todas las cosas, Menem. Menem, ¿cómo Menem? Me dijo Menem, quiere decir que lo vea cada rato. ¿Usted mandó secuestrar chicos? ¿Usted tuvo desaparecidos? Yo conduje una guerra y en ese contexto tremendo se debieron cometer indudablemente hechos de naturaleza diversa que son parte del contexto, son contingencias de la guerra. Debe ser, discúlpeme, Menem, y ojalá la audiencia me entienda. Debe ser, discúlpeme, Menem, y ojalá la audiencia me entienda. Acá hay un fenómeno social, vino un hombre y cambió la vida del país con actitudes simples, lo que parecía difícil, que se llama Carlos Saúl Menem. Vamos al tema de los boletos. Bueno, pero por eso le digo. Lo puedo explicar. Entonces, esto es lo que sirve, y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país, y los empresarios y todos los especuladores deben entender, si no nos sacamos este país adelante. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Y llamo a la reflexión de los auténticos trabajadores del transporte, de esos hombres sufridos que con gran responsabilidad transportan miles de armas por día. Y llamo a la reflexión de los auténticos trabajadores del transporte, de esos hombres sufridos que con gran responsabilidad transportan miles de armas por día. Tenemos un líder que siempre entre la verdad y los votos eligió la verdad. Que nunca lo pudimos hacer creer que era importante buscar votos. Él siempre creyó que era importante decir la verdad. Por primera vez, la verdad es popular en el país, por eso por primera vez podemos sacar votos. Pero con el ingeniero Alzogaray, decirle que tenía que decir una cosa diferente a la que él pensaba porque nos podía dar votos era un imposible. Tenemos un líder que siempre entre la verdad y los votos eligió la verdad. Que nunca lo pudimos hacer creer que era importante buscar votos. Él siempre creyó que era importante decir la verdad. Por primera vez, la verdad es popular en el país, por eso por primera vez podemos sacar votos. Pero con el ingeniero Alzogaray, decirle que tenía que decir una cosa diferente a la que él pensaba porque nos podía dar votos era un imposible. Pese a todo, viva la democracia.
Primero por su paciencia para seguir los rastros de todos los programas de televisión y tratar de sacar estas verdaderas perlas. Bueno, si vale la pena, está justificado el trabajo plenamente. Bueno, analizado en este contexto, yo quiero decirle que si yo, sin pactar, porque usted ha visto que hemos visto aquí el programa por primera vez, la gente y todos juntos, yo creo que nosotros lo hubiésemos tomado como un furcio. No le hubiésemos dado otra interpretación. No hubiésemos ido más allá. Y ahora, puesto en el aire aquí se dicen cosas muy graves. Y se dicen cosas muy serias, ¿o no? ¿Alguno de ustedes se le había escuchado algún tramo de estos programas? No, yo no escuché. Lo que es un acto fallido es un acto logrado. O sea, saca el inconsciente de adentro lo que verdaderamente quiere decir. Y me quedé muy impactado que no tenemos que robar por lo menos durante 2 años. Ahí digo la verdad. Yo creo, Fernando, que en el tema de no robar por 2 años, el amigo Barrio Nuevo lanzó una idea muy importante para nuestra sociedad. ¿Viste el Chau Pucho Club o los Alcohólicos Anónimos? Digo, es una especie de hombre que hace un acto de contrición colectiva. Él dice, no debemos robar por 2 años. A confesión de parte, ¿no? Podría uno decir, yo creo que no entra en la categoría del furcio, creo que lo de Barrio Nuevo entra en una categoría infinitamente más grave. El furcio, en definitiva, puede ser tomado esta tarde casi como un divertimento, como un momento agradable donde vemos cosas que le ha pasado a la gente. Perdón, Pepe, pero entonces el furcio es la punta del iceberg. En este caso, mucho más que eso, Fernando, porque lo que dice el señor es puntual. El señor Barrio Nuevo habla de no robar, no debemos robar, primera persona del plural, por 2 años. Tenemos derecho a calificar como furcio. La palabra. No debemos robar durante 2 años. Es un concepto muy articulado. Es un concepto muy articulado. Yo diría que no puede entrar en la categoría de furcio de ninguna manera. Ahora, alguien podría llegar a pensar, y en esto quiero ser preciso también, en que esta frase haya sido sacada de contexto y hoy aparezca, ¿verdad?, como analizando simplemente una foto y no una película. ¿Pero qué me dice Sergio? No, que ese es un problema complicado, pero que se responde de la siguiente manera. Justamente lo que se dice en las relaciones sociales cotidianas permanentemente está al servicio de la comunicación inmediata, o sea, de entendernos entre los que estamos ahí. Lo que pasa es que eso que estamos diciendo no puede dejar de estar presionado, digamos, por aquello que nuestro inconsciente piensa sin que nosotros sepamos, por eso es inconsciente. En el momento que eso atraviesa, aparece como fuera de contexto al lector común o al que escucha comúnmente. Al que ya está experimentado en eso, se da cuenta que eso que atravesó ahí tiene que ver con algún otro lugar de su contexto. Entonces, esto tiene que ver con lo que planteaba acá el señor Barreiro. En ese sentido, la interpretación es compleja, pero no hay que banalizarla, digamos. Casi tengo un lindo lapsus ahí. Por ejemplo, Neustadt lo que quiere hacer es banalizar cuando Alzogaray le dice Menem, y él dice, uy, me dijo Menem, claro, lo ve todos los días, por eso que yo... Él sabe que no, porque hay por lo menos 3 o 4 ya que le dijeron Menem en los programas. Le dicen Menem porque en realidad todo el mundo sabe, digamos, la relación profunda y estrecha que hay entre Menem y Alzogaray y... Nadie le va a decir Menem a Fernando Bravo o a Mariano Grondona. Se lo dicen a Neustadt, por la proximidad que hay entre Neustadt y el presidente. Esto es claro. A ver qué dice el señor. Sí, yo pienso que justamente esta es la punta del análisis, porque no hay que seguir diciendo que eso no tiene importancia. Al contrario, creo que eso, desde la responsabilidad que tienen los políticos, no pueden decir, no, eso fue un lapsus y nada más. Justamente el político puede armar todo un esquema, toda una visión, un aparato extraordinario, y sin embargo lo único me parece creíble donde uno puede decir, bueno, el político es tal y tal cosa, son estas partes. Todo ese sistema que puede armar para una campaña, haciendo fiestas o apareciendo vestido de una forma para tal cosa, eso me puede pasar inadvertido, pero justamente esas cosas donde dicen, a pesar de todo, la democracia es buena, esas cosas son las que uno debe prestar atención, y creo que es parte de la responsabilidad. Bien. Sí, yo opino que el furcio es una trampa que le pone el inconsciente a uno cuando está inseguro de lo que va a decir, o sea, se encuentra inseguro entre lo que tiene que decir y lo que siente. Justamente creo que es la contradicción entre lo que uno siente y lo que uno dice. Porque ahí Adelina ha revelado que para conseguir votos hay que mentir. Claro. Lo que pasa es que me parece que el análisis que hace Adelina al final, en la parte en que está firmada, no tiene que ver exactamente con un furcio. Ella hace una explicación de cuál es el mecanismo que ella utiliza para conseguir votos y le cuestiona a Alzogaray no utilizar ese mismo mecanismo.
Y después hace digamos, termina la cosa diciendo, bueno, ahora esta es una verdad, entonces con esta verdad el ingeniero consigue votos. Eso, creo que esa última parte no es estrictamente un furcio, en el sentido de lo que estamos conversando aquí. En el resto de las cosas, a partir de conocer a los personajes que las van diciendo, me parece que nos llama la atención que en el caso de Bernardo Neustadt y Menem, la asociación es casi instantánea y no únicamente la hace Alzugaray, la hacemos muchos. Tanto es así que ya se empieza a hablar en política del Bernardo menemismo para definir esa situación. Perdón, Fernando. Sí, perdón. ¿A usted le parece bien, diputada, que se le diga mentira a 30 millones de argentinos para ganar votos? No sé, quiero que me conteste eso. Pero esto creo que forma parte de otro aspecto del análisis que hasta aquí no había entrado. La ética y las reglas de la moral pública que se deben usar en una campaña. Y la coherencia que tiene que haber entre lo que se dice y lo que se hace. Pero lo que debe ser realmente terrible es poder pensar que a la gente se le digas mentiras y que la gente es tan tonta como para creérselas. Porque tener este pensamiento globalizado general, que para mí es lo que se desprende de lo que dice Adelina, de que el pueblo es idiota, y consecutivamente idiota, que es lo que está atrás de esa frase, es lo realmente peligroso. Y digo esto porque tengo ganas de hablar también sobre las interpretaciones. Podemos reinterpretar todo lo que se dijo acá. Y vuelvo al primer punto. Digamos, no es tan fácil. No es tan fácil. Digamos, yo creo que, dado el partido de pertenencia de Adelina, me parece sensato que diga este tipo de cosas. Gente de otros partidos mayoritarios seguramente no las diría, porque vería la coincidencia de lo que dice con los votos recolectados. Así que cuidado con las interpretaciones. Bien. Un minuto tengo. ¿Quería decir algo, Eduardo? Sí, yo creo que sería importante que vos nos des una interpretación como hombre que maneja medios sobre los furcios. ¿Cómo lo ves vos y si te ha tocado así pasar por un momento difícil? Muchísimos. ¿Y qué interpretación le das al furcio? ¿Ha sido un error pasajero? Yo le cuento algo que lo tengo ahora como cosa más notoria. Tengo dos furcios memorables en mi carrera. Uno, que una vez elegí una reina y para mí la más linda era la número 9. Y no es porque esté en este canal. No, pero era la número 9. y salió otro número. Y yo, cuando en el momento de decir, dije la número 9. Y me equivoqué, pero para mí en ese momento era la otra. Y la segunda, estando en radio, un señor fue a cubrir un espectáculo precisamente del fin de semana y dije, partí mal la palabra y dije el espectáculo, ¿no? Pero como era un espectáculo para chicos dije, perdón, el espectaculito. Y yo me reconocí cometiendo el mismo error en dos oportunidades, tropecé dos veces, ¿verdad? Pero lo del número 9 no es casual. No, pero más allá de la connotación del número del canal, lo que le quiero decir, no fue casual. Porque a vos te gustaba la número 9. Claro, efectivamente. No fue casual, que eso es lo que se pretende decir acá. Y claro, y esto es lo que se pretende decir acá. Lo que pasa Ahora es que... sí, hay furcios de lo que yo considero, no me pongo a analizar, que los locutores nos equivocamos. Por decir una cosa decimos otra. Claro. Que hay Lo que pasa fantásticos. Lo que pasa Fernando, es que es cierto que se puede pensar que un determinado... Lo que se vio en el video, por ejemplo, está sacado de contexto. Porque se toma una cosa muy especial. El problema que hay que ver es que a lo mejor está sacado del contexto de ese programa donde se emitió, pero forma parte de otro contexto mucho más amplio, y ese es el que hay que ver para entender por qué se dijeron estas cosas. Claro, correcto. Si se muestra Espera, a ver. Si se muestra el resto del programa, se va a ver que esa sacada de contexto no cambia el contenido se mantiene. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que planteas vos, que justamente al recortar es que se puede escuchar. Si no se recorta no se puede escuchar, porque está en un programa de 2 horas, con cortes publicitarios, porque esto me lleva a otra idea, ¿no? Saber si sabemos o no escuchar. Nosotros. Exactamente. Claro, lo que pasa es que también los fallidos no son solamente del que habla, sino fallidos al escuchar. De ese tema me gustaría hablar tras la pausa, si puede ser posible. Lo que sí estoy absolutamente convencido que el pueblo nunca se equivoca.
escuchar, pero el joven quería decir algo desde tempranito, dígalo. Sí, lo que yo no quisiera que quede olvidado es el famoso furcio del 83 de Herminio Iglesias, el conmigo o sinmigo, que creo que podía ser la vedette de todos los furcios. Que Herminio Iglesias... Algunos analistas de la lengua han dicho que no se sabe si estaba del todo mal dicho. Herminio Iglesias lo dijo que cree que es correcto. También podemos encontrar los furcios que creemos que no son furcios, pero en realidad son, como el famoso los niños ricos que tienen tristeza, ¿no? Hay que ver los efectos que pueden producir los furcios en los políticos, porque encontramos que hay furcios en políticos y en animadores de radio y televisión, pero creo que los furcios de los políticos son tomados como un punto en contra en la campaña de ellos, por eso se resalta tanto los furcios en los políticos. Y también habría que fijarse si los furcios no son solamente verbales, sino como también actos. Habría que diferenciar esa parte, si no es también un acto. Pero de los furcios. yo pienso, Fernando, que, discúlpame, para insistir en la inquietud, hacer un análisis que solamente tome como centro excluyente de la escena a quienes estamos de este lado de las cámaras normalmente, no solamente los políticos, sino también los que son protagonistas, y por cierto, los periodistas y los comunicadores, creo que es una parte restringida de la realidad. Porque hay que inevitablemente admitir, Fernando, la otra parte, el grado de credibilidad, las ganas que tengo yo de creer cosas, o mejor dicho todavía, las ganas que tengo yo de creer ciertas cosas. Hay ejemplos muy notorios, inclusive en la carrera de cada uno, a mí me ha pasado, gente que entiende determinadas cosas. Sí. Está aquel general de la Nación que envió una carta a un diario a propósito de la famosa encuesta nuestra en Cable a Tierra, donde dijo que yo lo que había pretendido era que las mujeres revelaran que podían comparar porque habían tenido muchas experiencias. Pero nada más lejos de nuestra intención. Lo que estábamos hablando era de la noción de placer y de la noción de amor. Claro. Y él lo tomó no por el lado de los tomates, por el lado de los centímetros. Entonces, yo creo que, fuera de broma, realmente sería bueno incluir en el análisis del furcio, inclusive en el episodio de Vittel, porque cuando Vittel dice dependencia, si no me han contado mal la historia, la multitud gritó dependencia. Entonces, bueno, ¿quién furcea? ¿Solamente el que está delante de la cámara o también el que está del otro lado y que musicalmente sigue algo que conceptualmente no es sostenible? Ajá. ¿Qué dice Silvia? Yo estaba tomando este tema antes, ¿no? Que por supuesto los fallidos no son nada más que fallidos orales, sino también fallidos al escribir, fallidos al escuchar, cuando alguien escucha algo distinto de lo que se dijo. Y yo creo que en este ejemplo que pasa con Vittel, que es liberación o dependencia, creo que es, y él dice dependencia, todos escuchan, creo que no aplaudieron lo de dependencia, sino que lo que aplauden es lo de liberación. O en el de Barrio Nuevos también, es como que se escucha, no hay que robar más. No hay que robar por 2 años. Como no uno también, robar, no tenemos que robar, claro. Como uno también, bueno, escucha lo que quiere escuchar, ¿no? Inconsciente tenemos todos, no nada más que los que están adelante. Sí. ¿Puedo discrepar con mi colega? Sí. Me parece que es más complicada la cuestión, porque en cada uno de nosotros conviven diferentes tendencias y deseos. Y aunque algunos amigos míos ahora se escandalicen de lo que voy a decir, pero en una parte importante del pueblo, donde a veces también me puedo incluir, ¿por qué no? Hay momentos donde hay ganas de depender. Hay ganas de estar en dependencia. ¿Por qué? Porque hay una ilusión de que eso va a resolver las cosas. Entre otras cosas, creo que eso mantiene alta todavía la estadística de las encuestas en relación a Menem. Se está de acuerdo con que se está privatizando como se está privatizando, con que se está llevando el país de la manera que se está llevando, etcétera, etcétera. Creo que cuando la gente aplaudió dependencia, tal vez no estaba aplaudiendo solamente liberación, sino tal vez también estaba aplaudiendo dependencia. Problemas complicados. Yo no voy a opinar, no voy a pensar lo mismo que vos. Creo que la gente ahí se deja llevar por lo que dice el orador y sin escuchar, absolutamente. ¿No? Sigue un poco la música y no la letra, ¿no? Es complicada la cuestión, no es tan fácil no escuchar. La parte de dependencia, el pueblo que está escuchando a ese político le cree, porque ve atrás del político una estructura tan perfectamente ensamblada que no puede creer que un político se equivoque. Por eso creo que el pueblo a veces no se da cuenta en ese momento, porque lo ve una cosa muy perfecta. Es como si un matemático dijera que 2 más 2 no es 4 sino 3. Entonces cuando dice 2 más 2 son 3, le cree porque lo ve muy perfecto a la persona. Bueno, un segundito. ¿Qué dice la señorita ya? A mí me gustaría hacer como una pequeña reflexión que saco de todo esto. Que un equívoco es una equivocación que puede tener cualquiera, pero la diferencia
diferencia para mí es que uno, pues, si uno se puede reír si no solo es optimista, sino si está enfrente o con gente conocida, que también se puede reír de una cualquier equivocación. Pero si ya se está enfrente de los medios de comunicación, tendría que estar la gente un poco más preparada, porque también nos podemos reír como nos reímos acá cuando veíamos el tape de lo cómico que causaban las frases o las contradicciones. Pero bueno, ahí está, si vamos a analizar el mensaje, ya todo lo psicoanalítico, es bueno prepararnos más para la gente que cuando uno lo invita a un medio de comunicación, ir más preparado. Vuelvo a preguntar, ¿sabemos escuchar? No siempre. ¿Me permitís? Sí. ¿Puedo decir algo? Porque lo que dijo el joven me parece muy importante con el ejemplo del profesor de matemáticas. Porque hay una cuestión que él plantea, que es la siguiente. Cuando hay un líder, y líder se define porque tiene una masa que lo sigue, la masa lo sigue porque supone que ese líder tiene el saber necesario para resolver la situación en la cual se está. Eso dificulta escuchar realmente al líder. Se escucha en ese sentido, digamos, se deja uno llevar por la corriente. O sea, me parece muy importante el ejemplo que él trajo con el profesor de matemáticas. Bueno, vuelvo por aquí, a ver, joven. Sí, yo creo que hay que hacer una diferenciación entre el furcio demagógico, el furcio por equivocación, por traición del inconsciente, y el furcio por falta de recursos intelectuales. No es lo mismo. No es lo mismo una persona que se equivoca porque, bueno, le salió, porque le traicionó el inconsciente, que la persona que dijo eso porque no sabía hacerlo de otra forma. Bien. Señora. ¿Puedo hacer una pregunta a todo el panel? Yo a partir de esta tarde o de mañana, ¿qué voy a escuchar con los políticos? ¿Furcios o mentiras? Creo que es la misma señora, si usted, dígame si estoy equivocado, que preguntó al comienzo y no le respondimos, en torno de qué es lo que los políticos hacían o decían. Quienes tenemos experiencia diaria de entrevistar, no solamente políticos, yo al menos puedo decir que no creo que hay tal cosa como un libreto. El político, al menos en la Argentina, es un individuo muy de carne y hueso y muy de pata al piso. No es un individuo que tiene un libreto, que tiene asesores. Claro, para las grandes campañas, estoy seguro que hombres como Angelos, por ejemplo, hombres muy prominentes, dejan librado muy poco al azar. Y entonces, digamos así, el coeficiente de furcio es muy pequeñito, es el que tiene que ver con lo que decía Fernando, cosas que pasan en la vida y que solamente se pueden explicar en el diván del psicoanalista. Pero la mayor parte de la clase política argentina, y esto dicho no peyorativamente, habla, por ejemplo, despertar a un político a las 7 de la mañana. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Fernando, el individuo que de pronto inclusive hasta uno siente la respiración pesada por el teléfono que está... Es más, hay una anécdota que no voy a revelar de un político que esperando en la línea se quedó dormido. Bueno, diga, Sergio. Digo, había una época, la época de censura, en las épocas de dictadura, no había tantos errores ni tantos furcios porque se hablaba menos, los discursos eran mucho más preparados. Incluso en los medios escritos los reportajes eran con preguntas escritas previamente, muchas veces por lo menos, entonces había menor posibilidad de errores. Creo que tenemos una ventaja, ahora está todo mucho más expuesto. Despertamos a los políticos a las 7 de la mañana, se discute todo muy abiertamente y en directo. En este programa, en este momento, cualquiera de nosotros puede decir algún furcio memorable. Una barbaridad. Y va a salir al aire. Puede pensar que estamos diciendo barbaridades a las 2 de la tarde. Y a lo mejor hay alguien que las está grabando. Claro. Con lo cual, a lo mejor dentro de unos meses aparecemos en un programa donde se nos viva hablando como estamos ahora. Entonces digo, hay que rescatar este elemento de libertad y de posibilidad de acceder a las informaciones y a los discursos, pero pasamos a una segunda etapa. Ahora la responsabilidad es nuestra. Ahí había una frase en el corto de Hegel que hablaba del castigo a los que no sepan oír. Y vos preguntabas si nosotros sabemos oír. Y yo creo que ese es el punto que nos tenemos que preguntar, en lugar de conformarnos y complacernos con que los políticos meten la pata o dicen cosas graves. Le da la palabra a Graciela cuando Gabriela. Hablando de... No les obliga. Ahí está. Todos los incurables tienen cura. 5 segundos antes de... A ver, Gabriela González Gas. Sí, yo quería decir, acá se tocó un tema complejo que es más abarcativo que el furcio, que es el tema de la comunicación de los políticos con la gente. Y en esto me parece que no se puede generalizar y tampoco se puede juzgar por una aparición.
lo que la democracia permite es que nosotros que somos dirigentes, que pretendemos trabajar por la gente, que tenemos cosas para exhibir, para mostrar y también para asumir errores, equivocaciones, malas apreciaciones de situaciones, tenemos una trayectoria. Entonces la gente nos puede juzgar, valorar, interpretar nuestros discursos a lo largo de las distintas etapas de nuestra vida política. En ese sentido me parece que conociendo, digamos, la historia del Sogaray, la historia de Bernardo Neustadt, a mí no me extraña ese furcio. Tiene que ver con su inconsciente, con una cierta posición ideológica que en ese momento se está revelando. Y todos, como ya dije antes, somos humanos, todos tenemos nuestro inconsciente, además todos tenemos nuestra posibilidad de equivocarnos. Bien, discúlpeme que le pregunte entonces yo también. ¿A usted le sorprende lo que ha dicho Barrio Nuevo? No, no me sorprende porque a Barrio Nuevo también lo conozco. Bueno. Hablando de furcios, y una vez más, entrando en ese terreno que de pronto es tan ambiguo, el expresidente norteamericano Ronald Reagan visita América Latina, toca tierra brasileña y dice: me siento reconfortado de estar pisando tierra boliviana. Bueno, claro, nosotros nos reímos, se lo querían comer crudo, sin aceite ni vinagre, ¿por qué? Por razones obvias, pero más allá del hecho de que les cuesta mucho a ellos, ¿no? La famosa historia de que Argentina, la capital de Río de Janeiro, ciertamente puede haber habido una transposición de lugares geográficos, pero en ese caso, ese furcio está revelando algo que no le hubiera pasado con Europa, no hubiera dicho en París el noble pueblo británico, porque no habría ahí margen para el furcio. En América Latina sí lo había. Sergio me contaba una anécdota aleatoria esto, que terminaba de qué manera. Terminaba con una agencia de publicidad brasileña que publicaba un aviso que decía: el pueblo boliviano saluda al presidente de Canadá. Buenísimo. Bueno, pero ¿puedo decir algo? Nos podemos solazar con este tipo de anécdotas. Yo conozco una de un gobernador de la provincia de Buenos Aires, no el que está en la actualidad en el gobierno, que dijo en una localidad que todos conocerán: pueblo de giles. Ahora, darle a esto una significación así de fácil me parecería una especie de traición. Por ejemplo, Fernando Bravo, cuando yo terminé de hablar y decir que la gente no siempre se creía las mentiras, dijo muy graciosamente que el pueblo nunca se equivoca. Y entonces apareció un efecto de sentido, como que yo pudiera haber estado diciendo que el pueblo nunca se equivoca. Ni voy a decir eso ni voy a decir lo contrario, porque sería presumible entonces creer que hay una verdad conocida y cierta desde donde se puede juzgar al pueblo, a uno, a los demás. Como yo no creo que exista ese metro de platino iridiado por el cual todos somos juzgados, o una verdad inmanente y absoluta, quiero que queden claro que no voy a decir que el pueblo acierta ni que el pueblo se equivoca. Para eso están los procesos históricos, y los que los interpretan luego también ponen su cuota de arrancarle un sentido a la historia que en eso la historia no tiene. Por ejemplo, otro furcio: la manera en que está armado ese video. También se hace furcio por omisión. ¿Por qué? Porque tiene un sentido, un eje de sentido que lo atraviesa. Hay determinados políticos de determinada línea que están y otros no están. ¿Qué dice usted, Martín? No, lo que digo es que es... Miguel. Lo que digo es que es una reducción de un video que dura 19 minutos, que se podría pasar completo si Canal 9 me invita. No tengo ningún problema, cuando ustedes quieran. ¿Qué otros personajes habitan en esta recopilación? Hay radicales, hay peronistas, está el presidente de la Nación. Está todo el espectro. Sí, el actual. ¿El actual o el pasado? Está todo el espectro político. Obviamente están con mayor presencia los políticos que más presencia tienen en los medios, que son los que más fallidos cometen. Porque la exposición al medio también contribuye a que se cometan fallidos. Un político va a 3 programas la misma noche. Bueno, está cansado, su inconsciente está más próximo, por decirlo en términos sencillos, en términos no tan psicoanalíticos. Porque yo lo que traté de darle a este trabajo es un carácter más universal. Tomando como base, tomando como inspiración en la teoría de los actos fallidos de Freud, traté de darle como para que sea de fácil interpretación. A mí me parece muy importante, perdón. ¿Le aclara algo, Barreiro? No, me confunde.
Yo analizo el corpus presentado, el resto son intenciones. Está bien. ¿Me permitís? Mira, me parece importante decir primero que siempre hay intención. En cualquier cosa que se haga, justamente lo que estamos hablando es de eso, que siempre hay intención. La cuestión es develar si hay una intención inconsciente, además de la tensión consciente. En ese sentido, yo quiero recordarles que Freud, que es el inventor del análisis de los lapsus, equívocos, sueños, actos fallidos, empezó por exponer el análisis de sus propios actos fallidos. O sea que esto no es una cuestión de dividir entre malos y buenos. Nosotros los psicoanalistas, cuando estamos analizando, muchas veces hacemos una interpretación a un paciente y cometemos un equívoco. También nuestro inconsciente funciona y es de nuestra buena ética inmediatamente tratar de pensar si ese equívoco que hemos cometido tiene que ver con lo que el paciente está diciendo o tiene que ver con ambos nuestros. ¿Y se hacen cargo del inconsciente de ustedes? Por supuesto, yo personalmente sí. Ahí entonces te agrego otra cosa. Acá hay que hablar de las singularidades. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, a hablar de los políticos, como no estaría de acuerdo a hablar de los psicoanalistas. Después cada sujeto es singular. Y en ese sentido también cada equívoco dentro de un video de lo que sea es singular. ¿No? Ahí está el peligro. Y entonces ahí hay que trabajar. No, yo quería subrayar muy cortito esto que advierto al cabo del programa que ya termina como, no como un peligro, pero me preocupa. En un momento en donde, de hecho, como se suele decir objetivamente, la política parece tan poco prestigiada, no sería, yo diría que no sería para nada innecesario, al contrario, bien necesario, subrayar al menos desde mí, que los políticos cometen furcios, los locutores cometen furcios, los periodistas cometemos furcios, las vedettes cometen furcios, que el error no es monopolio de nadie, porque hay una tendencia a solazarse con el bajo nivel de la clase política argentina. Hagámonos cargo que ese bajo nivel es el del país en su conjunto, no es que son políticos de décima y un país de primera. Si los políticos son de décima, será mejor que vayamos pensando que el país es de primera o de décima de acuerdo a cómo sean los políticos. Digo, seamos un poquito más equilibrados, porque si no parece una suerte de linchamiento moral de los políticos, y yo en eso no estaría para nada de acuerdo. Bueno, la intención era revelar, vuelvo a repetir, los equívocos de los políticos a través de estas pequeñas muestras homeopáticas que, con la sola intención de ilustrar esta charla, hemos querido poner en el aire. Además, vuelvo a repetir que si alguien puede haber pensado que esto fue sacado de contexto, en tal caso se está equivocando, no ha sido nuestra intención. Y por otra parte, estas cosas han sido tomadas directamente del aire, es decir, que no ha habido ningún hecho prefabricado para forzar precisamente estas situaciones. A todos les agradezco que hayan participado, lo propio para ustedes. Volvemos mañana, gracias y buenas tardes.